a sus siervos, los profetas. Hermanos, esto está advertido. El Señor Jesús mismo dijo hace 2000 años en San Mateo 24, las señales del final del mundo. Y en las señales del final del mundo, Dios no quiere que suframos. Pero mire, yo estoy hablando de Amós 3, pero quiero leer Amós 4, 1 en adelante, para que miremos un poquitico. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Hermano Catalín, le quiero decir que hace unos años, muchos años atrás, cuando Venezuela estaba en el auge de la explotación del petróleo y todo, el colombiano era muy explotado allá, mucho, mucho. Le decían, bueno, digamos, usted recibe a uno, a una familia, le da trabajo, yo le voy a ahorrar su dinero y cuando llevaba 2 años, así le decía, buscaba a la policía, a la PTJ y lo sacaban a golpes y quitándoles todo su trabajito y sacándolos así, o no les pagaban, o bueno, alguna cosa sucedía, el colombiano era muy maltratado y ellos tomaban mucha vodka, como en Rusia. Rusia cayó, exacto, por allá en el 90, porque todos los pueblos que son dados al vino, como Sodoma y Gomorra, y al placer, caen. Y no es para alegrarse uno, es para mirar la historia de lo que la Biblia dice y lo que fue, es y volverá a ser. Estábamos mirando en la lección ayer. En nosotros es nuestra tarea orar por todos, absolutamente por toda la humanidad, pero nosotros sabemos que los juicios llegan porque Dios los advierte. Y, y entonces nos dice aquí, traed y beberemos. Ellos bebían mucho alcohol, mucho, trabajaban poco, bebían mucho, se deleitaban mucho. Pero lo que les quiero decir es que estaban celebrando unas fiestas en esos pueblos, en las ciudades. Y eran unas fiestas donde pedían los grupos, así todos, que tiemble la tierra, que Satanás tiemble la tierra, haga temblar la tierra. Pues Dios no manda, pero Dios da permiso, porque el Señor Jesús no se deja provocar a ira. El Señor es muy paciente, muy lento, Él es muy sabio en entender la ignorancia de los seres humanos. Lo que yo me pregunto es, ¿qué hacemos nosotros, los que presuntamente somos santos, apartados por Dios para un fin determinado? ¿Qué hacemos en esas ciudades donde solo hay demonios? Y en este momento me cuentan que hay edificios que se escuchan gritos muy horribles, alaridos, tormentos muy espantosos, y suben y no hay nadie, hermano Catalín. ¿Quiénes están ahí? No sé, dicen que son las almas que están penando. No, no, las almas del que se murió no sabe nada y está muerto. Son demonios. Demonios en las ciudades burlándose del sufrimiento humano que los seres humanos abrieron las puertas. Satanás se deleita en el dolor para que culpemos a Dios, dice la pluma inspirada, que cuando hay dolor, Satanás hace las desgracias y ahora nosotros culpamos a Dios. Entonces, no culpemos a Dios. Eso es lo mismo que si usted, hermano Catalín, va en el carro y las señales le dicen a 50, a 30, y usted no baja velocidad y sigue a 100 y ahora se estrella, se vuelve nada y dice, ¿por qué Dios permitió? No, usted fue caprichoso, no hizo caso, se le advirtió el peligro y no hizo caso. Como no hizo caso, tiene derecho a llevar las consecuencias. Imagínese, hermana Male, en este momento, y que es hermana y la quiero mucho, que haya allá en su tierra, Chihuahua, ¿es que vive ustedes? ¿Dónde es que viven? Sí, Chihuahua, bueno. Y que haya también una desgracia así, y su riqueza es un almacén naturista y su casa bien bonita, pero se le cayeron y quedó aplastado todo.
a usted no le pasó nada, estaba en la calle, iba en el carrito, pero entonces quedó sin la tienda, fuente de trabajo, se le hundió, se le acabó todo. Y quedó sin vivienda, no tiene, solo hay escombros, no, no le quedó ni ropa ni nada lo que tiene puesto encima. Entonces, por más fe que usted tenga, se le mueve a uno el pensamiento, porque usted queda sin nada, sin nada. Toda su fuente de trabajo, su vivienda, sus cosas, que por tantos años luchó, en menos de un minuto se acabó todo. Ahora, ¿por qué, Dios mío? Pero ¿por qué a mí, Dios mío? No tenemos que preguntar. Lo que tenemos que decir, como yo no hago caso, como yo no hago caso o hago caso a medias, entonces llegan las consecuencias. El Señor no quiere que suframos, pero nosotros decimos, pues yo no quiero sufrir, maestro, pero déjeme vivir aquí donde yo quiero. ¿Está bien? Entonces, no, no, eso no es correcto así. La palabra del Señor, entonces por eso de donde dicen, venid y vivamos, estaban en esos placeres, en esas cosas tan terribles, y el Señor como no hace nada sin advertir, pero recordemos que si no estamos de acuerdo, no podemos andar juntos. Y entonces, si las ciudades no están de acuerdo a la santidad del pueblo de Dios, no debemos estar juntos echando raíces. Yo sé que hay que ir a las ciudades y vender o hacer algunas cosas, pero no tener ninguna propiedad que nos ligue. En el momento que llegan esas desgracias, si nosotros tenemos la finquita y cultivamos, pues así sea un solo producto comemos y así sea debajo de una piedra o de un árbol se arma un plástico y se vive. Pero en las ciudades se alborota más el ladronismo, se alborota los demonios riéndose, las pestes, no hay agua, porque obviamente los acueductos se rompen, no hay luz, no hay empleo y usted vive del empleo, del trabajito. O sea, hermanos, es una angustia indescriptible, es una cosa horrible y espantosa. El mundo en su ignorancia, bueno, Dios tiene misericordia, pero nosotros en la luz. Es la pregunta, hermano Catalina, hermana Mal, hermanos que me escuchan. El mundo en su ignorancia, Dios tiene misericordia, pero nosotros en la luz. La hermana Angélica dice que hay mucha razón. Esto es que es increíble, o sea, y si estamos en la luz, pues debemos andar en la luz y no salirnos de la luz. Y eso no se entiende, que pobrecita la gente, sí, pero es que con lamento ya pasó. Y va a volver a pasar, dice las grandes ciudades. Me decía una hermana de Venezuela que está allá en Incetet, y el pueblo costero fue el más azotado. Y yo le dije, pero es que está escrito que las ciudades Hermano costeras, Herbert, señor, ahí tenemos imágenes para que usted se acompañe con esas imágenes de lo que usted está hablando. Luz, agua, comida, ¿dónde estarán los que están ahí? sí, ahí están las imágenes, correcto, hermano. Y el pueblo costero, dice la pluma inspirada, hay una sentencia en la Biblia muy fuerte para las costas. Primero comienza el juicio para las costas. Y van a hacerse juicios muy duros, muy tremendos. Santísimo Dios, es que yo no me puedo imaginar eso. Estar allá, que se me haya perdido mi casita, mi trabajito, las cositas que por tantos años he luchado y quedo con lo que tengo encima, pero puedo quedar sin esposa, sin hijos, sin hermanos, sin papá, sin mamá. O sea, hay múltiples momentos que uno no sabe por cuál llorar. Eso no es fácil. No, uno no sabe cómo y quedan los traumas de tanto. Entonces, como Dios no quiere ese sufrimiento para el pueblo, por eso nos dice, y yo quiero leer un poquito, yo siempre mensajes selectos, el tomo 2 es muy claro en esto. Todavía se da esta instrucción, todavía, o sea que hay gracia para salir, hay gracia, todavía salir de las ciudades, establecer sanatorios, escuelas, oficinas, lejos de las poblaciones.
todas las cosas que vayamos a trabajar. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades, hay muchos que prefieren, no dice pocos, muchos prefieren quedar en las ciudades, pero ya a costa de lo que sabemos, de lo que estamos mirando, es espantoso. Yo me atrevería a decir que es horrible. Ahora, cuando comienzan a putrefacerse todos esos cadáveres, esos cientos y miles de cadáveres, eso forma pandemia, forma... Y ahora, ¿para dónde arranca uno, hermano Catalín? Si todas sus raíces estaban ahí, ¿para dónde arranca usted? Hermana Joana, el Señor me la bendiga, es un gusto tenerla. Mucha razón lo que estás hablando, hermano Hermer, porque vimos, quiero que Cristian ponga un poquito más estas imágenes, hermano Hermer, porque es una razón, ¿cómo se llama? 100%. No podemos decir otra cosa, porque se puede ver edificios, tenías todas sus cosas ahí de tanto tiempo, de una vida trabajado, y en un momento todo está ¿qué? Está perdido. Y la pregunta es de que, como usted decía, vea usted, una casa aquí, ¿cómo queda? Todos los No, esfuerzos eh, eh, quedaron ¿dónde? es una Mal. cosa, es que pensemos desde la misma ropita. Y si usted tenía su mascota, el perro o el pajarito o el gatico que tanto quería, entonces se lamenta del perro, se lamenta de la ropa, se lamenta de las joyitas, de la nevera, la estufa, de los muebles, se lamenta de las cobijas porque ahora no tiene con qué arroparse, los zapaticos ahora no tiene con qué cambiarse. Bueno, Pero como hermano, usted uy, decía, Dios mío, es que, hermano Herman, como usted señor. decía, el agua, el sostén, el agua, el alimento, ¿dónde está ahí? No lo encontramos ahí cuando estemos. Esta es Y la si, parte más Y terrible. para completar, por fuera una cantidad de vándalos atracando, aprovechándose la oportunidad. Dice, entonces leía, ahora muchos que prefieren quedar en las ciudades, pero dentro de poco, esto lo escribió en 1907, dentro de poco, llevamos 119 años que se dijo este mensaje que estoy leyendo. Dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que desean ojo, tres cosas, mire, llegará el tiempo cuando todos los que desean evitar ver y oír el mal se trasladarán al campo. ¿Por qué nos tenemos que trasladar al campo? Porque tenemos que evitar, tenemos que ver y oír el mal. ¿Para qué tenemos que estar allá pudiendo evitar? No ver la desgracia sobre nosotros, ni oír la desgracia sobre nosotros. Las pruebas del cristiano son otras, hermanos, y van a llegar, ya pasan las guerras políticas y entra la guerra de los pocos contra los miles de millones, pero el Señor Jesucristo con los pocos y con los miles de santos ángeles y millones. Entonces, pero debemos estar donde el Señor Jesús. Él no quiere que nos perdamos, que nos desanimemos. Él no quiere que perdamos a nuestros seres queridos de una manera muy miserable, quedar sin hijo. Hay una familia que perdió todo y tica su familia. Se quedó él solo o ella sola y otros perdieron la mitad, aparte de todos los bienes. O sea, es que vuelvo y les digo, mentalmente no es fácil porque uno no sabe por cuál llorar y por quién llorar. Y ahora mirando el futuro negro, oscuro, nublado, sin saber para dónde arrancar, cómo arrancar, mejor dicho, de día se desea que sea de noche y de noche se desea que sea de día, porque de noche es una angustia espantosa y en terror, y entonces en el día el dolor y la preocupación y sin saber qué hacer. Así están y así ha pasado también aquí en Colombia, momentos, unas hermanas que perdieron todo, le dieron ayudas en Armenia. Anoche crucé por ahí tipo 11 de la noche. Eh, y ahí se cayeron muchos edificios y perdieron todo. Y yo les dije a los hermanos que le iban a construir, la pluma inspirada dice que donde ha sido una ciudad que ha sido arrasada por sismos y tormentas y todo eso, los hijos de Dios nunca deben volver a construir, nunca, nunca.
nada en esas ciudades porque se vuelve a repetir con más intensidad. Mire que esto está escrito. Y los hermanos no me hicieron caso, ahí le hicieron la casita otra vez y ahí están viviendo en la ciudad. Le hicieron su casita de nuevo, bueno, ahí como si no hubiera pasado nada. Lo que viene es peor, es más intenso. Dios no quiere que su pueblo sufra. ¿Por qué tenemos que ver la desgracia, oír la desgracia, pudiendo evitar la desgracia? Entonces nos dice que se trasladan al campo porque la maldad y la corrupción aumentan y estaban en maldad y en corrupción, en unas cosas muy feas, diabólicas estaban. Y ahí llegó exactamente la desgracia que el pueblo de Dios tiene que ver, sentirlo, sufrirlo y llorarlo. Dios mío, uno no sabe hasta que no llega el momento. Uno cree que en la ciudad de uno no. Eso pasa con como los matrimonios. Hijo, mira que no te sirve esa muchacha, mira que tal cosa. Y todos le dicen el pastor, la iglesia, los padres, y la corteza prefrontal se anubla en el propósito que tiene. El propósito es que se imaginó con ella y que con ella es feliz y cuando se dio cuenta, sufre y sufre. ¿Por qué tenía que sufrir cuando se advirtió tanto? Porque uno deja nublar la corteza prefrontal y entonces ve que la oportunidad de vida es en la ciudad, la oportunidad de tranquilidad y de alegría y de todo, y de estar cerca de la familia y del estudio y que los hijos, las mamás se van detrás de los hijos para las ciudades. Hermanos, no tenemos por qué perdernos por los hijos. Es capricho, dice la hermana Damaris. Y no tenemos por qué perdernos por el mal llamado amor, el sentimentalismo humano. Tenemos que ser dueños de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra razón. Y debemos actuar por la razón y no por los sentimientos encontrados. Y es así para trasladarnos. Hay muchas maneras, yo les digo, podemos salir un pedacito de tierra, aunque no se compre, que nos arrienden, se hace una casetica, se venden cositas, comidas saludables, cositas y sobrevivimos y ya eso nos da para comprar otro terrenito, para seguir avanzando, donde ya podemos cultivar. Pero no estamos metidos en la ciudad. Una casa de baré que no se cae, se dobla, queda ahí torcida, se mueve así lo más de bueno y pasa los sismos y quedan ahí paraditas, vos, y no con un palo las tranca una otra vez y ahí sigue durmiendo, hermano, y no pasa nada. Y si se cayó, pues vuelve y arma otras guaduas y le echa tierrita ya y tiene nuevamente la casa en 15 días. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que Dios nos ha dado la manera más sencilla para sobrevivir y para no deshonrar al Señor. Me dice, los jóvenes relacionados con nuestras instituciones no deben estar expuestos a las tentaciones y a la corrupción. Y nosotros, los padres, metemos los niños y los jóvenes y después oramos, Señor, que mi niña, que salve mi nieta, salve mi hija, que Señor, que es que nosotros los metimos a ellos. Los metimos y ellos se dejaron contaminar y se corrompieron, consiguieron marido, consiguieron mujer, se dejaron embarazar, están en circunstancias, entregaron a los vicios, el desempleo, tanta cosa y no hay que comer. Es una vida muy dura que Dios no quiere que su pueblo viva, es una vida terrible. Yo no entiendo como humano, trato de entender la mente de mis hermanos para ver cómo uno puede llegar al corazón, que se entienda que estamos en momentos supremamente difíciles. Dice acá, 1903, Dios no quiere que nos establezcamos en las ciudades porque nos esperan tiempos muy tormentosos. Nos esperan tiempos horribles y espantosos y los estamos mirando y ya han pasado. Ahora, estos eventos, quiero ser claro, Dios los permite, porque así está escrito, Dios los permite para que en el dolor, algunos que están en la ignorancia, pero que van a ser salvos, entren en el conocimiento de Dios, para que en el dolor se arrepientan. Y yo me imagino, hermanos que me escuchan, hermanas, pensemos por un momento que estamos debajo de un escombro, llevamos 2 días y no nos hemos muerto. Tampoco, aunque no estemos heridos allá, sino que no podemos salir.
Y en esa angustia, el hambre, la sed, el desespero, el encierro, allá estamos debajo de esos escombros. Ahí quedó un pedazo donde no me están tocando, pero no puedo salir, no puedo gritar, no puedo hacer nada. ¿Cómo creen ustedes que se puede trastornar mi mente? Ya en el hambre, en el desespero, en la angustia, en la miseria, en el terror y allá debajo de esos escombros. ¿Qué puede pensar uno? Si usted tenía el hábito, le voy a decir, si usted tenía el hábito de estar conectado con el Señor todo el día, haciéndole caso al Señor, usted dice, Señor, Señor, y se angustia, Señor, Señor, y comienza ya a morirse de hambre y dice, Señor, Señor, y murió el último, Señor, conectado con el Señor. Pero si nosotros somos intermitentes y estamos enseñados a obedecer al 50% a la tibieza, como está escrito, entonces nosotros perdemos y culpamos a Dios. Si existiera Dios, ¿por qué estoy aquí? Si existe Dios, ¿por qué no me encuentran? Si existe Dios, ¿por qué? Y muere renegando. Se perdió. Entonces, es mejor estar haciendo la voluntad del Santísimo. Hermanos queridos, Dios no quiere que nos establezcamos en las ciudades porque nos esperan tiempos muy tormentosos. En una carta de 1903 y termina luz que ha sido dada acerca de este asunto. No invalidéis la luz, o sea, no pensemos que en la ciudad de ustedes no nos va a llegar. Y hermanos, si me escuchan, que están en las costas, los pueblos costeros van a ser azotados primero y más terrible, porque si hay pecado en el interior, en la costa hay doble pecado. No estemos ahí en esos pueblos, estemos en el campo, estemos donde Dios nos manda, vayamos a la ciudad a amonestar. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, ustedes miran, y si yo estoy en la ciudad cuando llega la desgracia, usted no se preocupe. Si está haciendo la santísima voluntad de Dios, el problema es de Dios, no suyo. Solamente hagamos caso. Y las consecuencias se las dejaremos al Señor. Amén, hermanos y hermanas queridas, mucha bendición para todos ustedes. Muchas gracias, hermano Amén, Hermel, por amén. no sé si alguien quiso decir algo, ¿verdad? Sí, escuché. Dijeron amén, hermanito. Amén, amén. Ah, Dijeron, ok. no supe quién, pero dijeron amén. Sí, Ah, sí. hermano Hermel, muchas gracias por Amén. ese poderoso mensaje de hoy, porque no es que nos aprovechamos para mandar miedo, no, porque muchos hermano Hermel, hemos sido criticados un poquito por ser alarmistas, pero esas cosas son alarmistas, lo que usted está No, leyendo. no, no. Esas cosas son alarmistas. Esas cosas son de misericordia, mensajes de misericordia, mientras hay tiempos de gracia y lo que Dios permite en su misericordia, todo eso es para que nosotros hagamos caso. Usted decía que este mensaje fue escrito hace casi 120 años. 1907 y 1903 leí. Imagínense, estamos hablando de más de 120 años, prácticamente. Sí, sí. Noé, y me conecta eso con Noé, hermano, me conecta eso con Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Ahí, martillazo tras martillazo, 120 años. Y sí, Diciendo lo mismo, dice, hermano, diciendo lo mismo todos los años. todos los años, exactamente, Hasta que se aburrido. aburrieron, dice, porque hasta que le repiñan los oídos, dice el Señor, repita el mensaje. Hasta que Y se aburran, para que cuando lleguen crean que era cierto. he escuchado unos comentarios me da mucha tristeza, que aquí dice, todos los domingos somos unos alarmistas, lo mismo. Entonces, para nosotros no es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo. Para nosotros cada domingo es un llamado. Es un llamado por cual Dios ha llamado a su siervo para que, para que haga ese llamado. Y estamos viendo realidades hoy día. Estamos viendo realidades hoy día. Y es el comienzo. Cuando vendrá más hambre, cuando vendrá el otro año pronosticado, todo razonamiento de alimentos. Pero imagínese, hermano, razonamientos de alimentos más catástrofes. Claro que sí. Y hay más hambre, más ladronismo y más violencia. Y las Entonces, ciudades, dice, se llenarán de violencia.
y de atracos y asesinatos. Que Dios nos ayude no llegar al punto de renegar. Usted mencionó algo importante. No llegar al punto de renegar a nuestra fe diciendo, ¿por qué me está pasando si a la mañana oré, hice altar familiar, hice todo y me entregué a Dios? ¿Y por qué me está pasando eso? Pero el Señor nos ha llamado de hace tiempo a abandonar, a hacer planes, a hacer planes. Muchas veces decimos, hermano, no tenemos la plata. Tal vez no tenemos nada. Tengo la casa, pero no he vendido. Pero, ¿por qué no salgo primero? Y buscar lo imposible, hacer lo posible. Busque primero, busque. Señor, ilumine dónde ir. Aunque no tengo nada, dónde ir. Y el Señor va a hacer lo imposible. Estoy seguro de eso. Dios va a hacer Vea, posible. hermano Catalín, Abrirá camino. hermano Catalín, póngale cuidado. En Colombia tenemos casi como 4 millones de venezolanos que se vinieron con lo que tenían encima y con sus hijitos y todo. Y hoy hay familias aquí en Colombia que están trabajando en fincas, pero sus hijos no han muerto de hambre, están trabajando en un lado, en otro, haciendo cosas buenas, no malas, porque hay muchos que hacen mal, pero porque están enseñados a eso, pero el trabajador, la persona buena, la familia buena consigue trabajito y luchan y sobreviven y los niños crecen y salen adelante, salieron sin nada. Entonces, allí hay como 7 o 9 hermanos en INCETES, de los jóvenes que están ahí estudiando. Ellos no tienen un solo peso, pero se les consiguió patrocinio. O sea, cuando uno quiere, Dios abre las puertas.